Pasamos a meditar ahora con el tercer texto que nos acompaña en estas meditaciones cuaresmales previas a la Semana Santa. Lo tomamos justamente del texto que se leyó en el tercer domingo de esta cuaresma. Se trata del encuentro de Jesús con la samaritana, bastante conocido por todos nosotros, pero que verdaderamente, si todos los textos de la Biblia son inagotables y siempre nuevos, cuando los volvemos a leer, este es uno de esos que tiene una riqueza infinita, inagotable, del cual siempre podemos extraer más y más consecuencias. Hoy, de manera especial, vamos a poner nuestra atención en cómo aquí se nos muestra, y por eso seguramente está puesto en el centro de la cuaresma, se nos muestra cómo se encuentra el anhelo que el ser humano tiene de Dios con la revelación de sí mismo que Dios hace para saciar ese anhelo. Buscamos en nuestras Biblias el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. No sigamos literalmente la lectura que se va a proclamar en este momento, no lo sigamos desde nuestros textos de la Biblia. Es para tenerlo allí abierto. Y después de escuchar esta lectura, que la voy a hacer desde la versión litúrgica, la versión que se lee en la misa y que por tanto se sintetiza un poco, es un capítulo largo, va desde los versículos, un pasaje largo del capítulo que va desde el versículo 1 hasta el versículo 42, la versión litúrgica, como decimos, lo sintetiza, por tanto no lo sigamos en este momento desde la Biblia. Eso ya para la lectura personal que os invito a hacer seguidamente, después de escucharla. Primero que la fe nos entre por el oído, que la palabra nos entre por el oído, poniendo mucha atención en esta escucha. Después os invito a pausar el vídeo, coger vuestra Biblia y volver a leer el texto ya desde ese contacto personal más sosegado y con mayor atención a aquellos detalles que el Espíritu Santo quiera haceros percibir de manera especial, ¿no? Vamos a comenzar esta meditación, como todas, pidiendo ante todo la gracia del Espíritu Santo que venga a nuestra ayuda, nos haga entrar en la profundidad del misterio de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, oh Señor, tu Espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has seleccionado los corazones de tus fieles con las luces de tu Santo Espíritu, te pedimos nos concedas contemplar las cosas bellas según este mismo Espíritu y gozar para siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice:
Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que Él es, de verdad, el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Ahora, como decíamos anteriormente, vamos a pausar el vídeo. Os invito en vuestras casas a pausar el vídeo en este momento. Coged vuestra Biblia y hacer la lectura sosegada, atenta, personal del texto. Repetimos, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. Ir haciendo esa lectura buscando no tanto entenderlo todo, que es imposible, agotar todo lo que Dios tiene para decirnos en una lectura por más sosegada y atenta que se haga, pero sí con la atención de fijar nuestra disposición espiritual, nuestros sentidos, que despierten nuestros sentidos espirituales allí en esas frases, en esas palabras que por voluntad de Dios, por el querer suyo, Él desea que resuenen en nosotros de una manera particular. Busquemos entonces esas palabras, esas frases. Cuando las encontremos, nuevamente repetimos, no busquemos entenderlas de cabeza. Quedemos allí un momento repitiendo esa palabra, repitiendo esa frase, que por algo Dios ha querido que nos fijemos en ella. Dejemos entonces que vaya calando en nosotros, repitiéndola silenciosamente, repitiéndola quizá apenas como un murmullo, y dejando entonces que ella vaya tomando su lugar dentro de nosotros mismos. En el encuentro de Jesús con la samaritana en el brocal del pozo,
está expresado el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre, la sed que Dios tiene del hombre, pero del hombre justamente que se reconoce necesitado, que se reconoce anhelante, que reconoce que no tiene todas las respuestas en sí mismo, que necesita que venga alguien mayor que él, mayor en el amor, mayor en la sabiduría, mayor en la capacidad de ver mucho más allá, para que le muestre cuál es el sentido de su vida, cuál es su destino definitivo, para qué está aquí en esta tierra y por qué anhela tanto el cielo. Recordemos, en nuestra primera meditación nos deteníamos en esa tentación que el demonio le presenta a Cristo cuando le muestra desde lo alto de un monte todos los reinos del mundo, invitándole a postrarse y adorarle para entregárselos. Nos dábamos cuenta de que aquí subyace también esa tentación que nos viene a nosotros, que le viene a todo ser humano, de mirar únicamente hacia abajo, mirar únicamente a los bienes de la tierra y dejar de mirar al cielo, cuando en cambio el que sube una montaña hace su más bella experiencia cuando puede, de cierta manera, tocar el cielo, estar allí, a lo alto, siempre más alto, estar al nivel del vuelo de las águilas, que las puede ver pasar junto a sí, y decir, ya, de cierta manera, estoy alcanzando el cielo, estoy poniéndome por encima de la vida a ras de tierra que llevo continuamente. Ese es el anhelo del ser humano, el que lo empuja a ir siempre más arriba. La samaritana, esta pobre mujer, era la que tenía que sacar el agua de más abajo de la tierra una y otra vez, y la sacaba a deshoras, la sacaba en la hora sexta, a mediodía, cuando habitualmente no suele ir la gente a sacar el agua del pozo. ¿Por qué? Porque posiblemente no se quería encontrar con los suyos. Esta mujer, que había tenido 5 maridos y con el que ahora estaba no era marido suyo, que sería seguramente señalada como una pecadora pública, despreciada, a lo mejor incluso había sido hasta marginada, execrada por su propia gente, quizás hasta fuera un castigo que no pudiera encontrarse con los demás, o el castigo de su propia conciencia que le remordería y le haría evitar esos encuentros. Por tanto, una y otra vez, ir a deshoras a sacar el agua de muy abajo de la tierra. Por eso esta mujer, al encuentro con Cristo, le pide que quiere de esa agua que brota hasta la vida eterna. Pero vamos por partes. Fijémonos en Cristo, en el Señor, que va de camino y tiene que atravesar Samaria. Más bien, no tiene que atravesarla, quiere atravesarla. ¿Por qué? Porque recordemos que Cristo es un Galileo, es un judío de Galilea, al norte de Jerusalén, justamente que para peregrinar anualmente a la ciudad santa tenía 2 opciones. La más expresa era bajar hacia el sur, hasta donde estaba Jerusalén, pero eso le implicaba atravesar la tierra de los samaritanos. ¿Qué era Samaria? Era una tierra que había quedado rechazada, había sido rechazada por el pueblo de Israel porque se había pervertido en un momento de la historia de la salvación,
se había pervertido mezclándose con otros pueblos y por tanto adquiriendo también la adoración a los falsos dioses, a los ídolos de los otros pueblos. Era un pueblo originalmente israelita, pero que había caído en la idolatría. Por tanto, es repudiado por Israel y queda como un pueblo maldito. Por tanto, su tierra es tierra de maldición, es tierra que es rechazada, que no es considerada como parte de la tierra santa, sino como tierra de peores que infieles, de apóstatas, de los que han traicionado la fe del pueblo de Dios. Por tanto, una opción era atravesar en línea recta esa tierra para quien bajaba desde Galilea hacia Jerusalén. La otra, que era la más utilizada por la gente del pueblo de Jesús, por los galileos, era bordear, dar un rodeo por los márgenes de la tierra de los samaritanos sin pisarla para no contaminarse y ciertamente por atravesando un camino más largo llegar de una manera más pura a Jerusalén, a la ciudad santa. Cristo, en cambio, opta por la primera alternativa. Él opta por atravesar la tierra de maldición. Cristo atraviesa la tierra de oscuridad, de pecado, de traición a Dios. Cristo se adentra en esa tierra. Cristo camina y se fatiga dentro de esa tierra. Cristo es el que entra hasta lo más profundo de las traiciones, de los pecados, de la idolatría del ser humano, de los adulterios del ser humano. Los 5 maridos de la mujer samaritana representan también en este pasaje del Evangelio los 5 pueblos con los que los samaritanos habían mezclado, los 5 ídolos a los que le habían dado adoración. Cristo entra en esa región, entra en la región de la traición, entra en la región de nuestras idolatrías, que también las hay en nuestro tiempo y son muchas y muy sutiles. Y Cristo allí, en esa tierra, es que se detiene para buscar, saciar su fatiga. Démonos cuenta de este detalle que habla del amor de Dios, hasta dónde llega, hasta lo más oscuro, hasta lo más lamentable, abyecto que puede caer la condición humana. Cristo podía haber tirado un poco más, seguramente, en su camino, aguantar un poco el cansancio, la fatiga. Ojo, volvamos a reparar en ese detalle que ya comentábamos en las meditaciones anteriores. El Verbo de Dios, el Omnipotente, que por amor se hace necesitado, por amor a nosotros, viene a acompañar nuestra necesidad, viene a compartir nuestras fatigas, viene a sudar nuestros caminos, viene a experimentar nuestra sed. Entrégale tu sed, tus anhelos, tus fatigas, tus sudores al Señor. A eso es que nos referimos cuando le decimos ofrece tu esfuerzo al Señor. Es decir, asocia tus esfuerzos, tus sudores, tus fatigas a las que Cristo ya ha venido a santificar, a hacer santas, a asumir. La divinidad ha asumido todo eso tan propio de la humanidad, para que la humanidad pueda llenarse de ese ser divino, pueda llenar de esa condición divina, pueda hacer participar su propia vida de toda esa condición divina que ha venido a acompañarnos, a levantarnos, a santificar lo que somos.
En este momento, presenta tus fatigas, tu cansancio, el camino que ya te está costando recorrer. Preséntalo allí con Cristo, contémplalo a Él, caminando contigo, fatigándose contigo y por ti. Cristo que ha podido, como decíamos, aguantar y tirar un poco más hacia adelante, terminar de pasar esa tierra y llegar ya a tierra bendita, a tierra santa y santificada, a tierra que no había caído en traición, y allí buscar reposo. Allí procurar su avituallamiento, procurar saciar su sed. Sin embargo, no. Él se detiene fatigado junto al pozo de esa tierra maldita. Dios se hace cercano, hace cercana su sed a la sed de los condenados, a la sed que queda también en lo más profundo de nuestros corazones cuando tenemos todavía allí rincones oscuros, rincones que no hemos entregado del todo al Señor, a su misericordia, remordimientos que no hemos quemado justo en su misericordia, que no hemos entregado a su perdón, que no hemos puesto delante de su cruz. Incluso esos que nos da vergüenza confesar y que hemos preferido arrastrar por años con ello. O que ya los hemos confesado y sin embargo el remordimiento sigue allí y no nos sentimos perdonados, porque hemos sido nosotros los que no nos hemos perdonado a nosotros mismos, no que Dios no nos haya perdonado efectivamente en el sacramento si lo hemos celebrado de manera adecuada, sino nosotros a nosotros mismos que no terminamos de perdonarnos. Pues Cristo se sienta ahí, en el brocal de ese pozo, y ahí experimenta y expresa su sed. Se acerca la mujer samaritana a esa deshora, que es la hora sexta, la hora meridiana, la hora en que ya no se tiene la ilusión y el empuje con el que se arranca el día, con el que se echa a andar. Uno va con entusiasmo, con ilusión. Tampoco es la hora del poniente, cuando uno ya dice, venga, vamos a terminar lo que ya hemos comenzado, y tiene más ilusión de poder descansar, de llegar a su destino. No, sino a mitad de camino, cuando el sol está en su cenit y cuando pega más directamente sobre la cabeza. A esa hora viene la mujer y Cristo se dirige a ella de manera cercana, familiar y digna y dignificante. Le pide de beber. Dios, el omnipotente, el Verbo eterno, el Dios del cielo y de la tierra, a quien no pueden contener ni el mismo cielo ni la misma tierra, se hace cercano. No es un Dios distante ni distinto al ser humano. Es cercano y se hace semejante en su sed, semejante en su anhelo, semejante en su necesidad. Dame de beber. Cristo, quien se hace un mendigo que ni siquiera tiene un cubo para sacar agua del pozo. Cristo que le habla a esta mujer en un contexto
que en la Biblia tiene una connotación muy especial. Le habla al borde de un pozo. El pozo, que en la Biblia es una imagen nupcial, imagen de encuentros de amor, como el de Abraham, que busca una esposa para su hijo Isaac, y la encuentra, la escoge entre el grupo de doncellas que estaban sacando agua de un pozo. Como el encuentro de Jacob y Raquel, su mujer, como el encuentro de Moisés y Séfora, también su mujer. Todos ellos se encontraron a orillas de un pozo. El pozo que es imagen también de buscar las fuentes más profundas. En ti, Señor, está la fuente viva, dice el Salmo. Como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Señor Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo, dice otro de los salmos también. El pozo que para darnos agua no la da de una manera inmediata, como la puede dar el manantial que revienta en medio de la tierra, entre las rocas, y da agua de manera inmediata. No, el pozo que implica cavar y excavar hasta encontrar esa fuente del agua. Espiritualmente, también simbólicamente a nivel humano en general, el pozo significa eso: buscar las fuentes más profundas, ir adentro de nosotros mismos. Cristo, que se había adentrado, que ya es el verbo que entra en la carne, que ya es la eternidad que entra en la historia, Cristo ahora es el peregrino que se adentra en la tierra de maldición. Y ahora, para saciar su sed, debe adentrarse también en lo profundo de esa tierra, no solo pasar sobre ella, sino adentrarse en ella para sacar las aguas que le pueden saciar. Esto es lo que quiere hacer Cristo contigo en esta Cuaresma. Para eso es la Cuaresma, para eso es el ayuno cuaresmal, para eso intensificar la oración en este tiempo y en este año en que particularmente estamos teniendo más tiempo que podemos dedicar a ello, a la oración, en que podemos asumir como ayuno, como ese ayuno que no hubiéramos buscado nosotros, ya lo decíamos al inicio del retiro, como esa penitencia pasiva, todo esto que nos está tocando, el confinamiento, también el ajustarnos con lo que se tiene en casa, y así. Todo eso es un cavar y excavar. Que sea así, aprovechémoslo así. Aprovechémoslo también para experimentar nuestra necesidad, experimentarnos necesitados, porque estamos demasiado acomodados. Y acomodados podemos terminar atontados. Justamente la necesidad y la solidaridad nos despiertan. Despiertan nuestros sentidos espirituales más intensos, más importantes. Pues aprovechemos este tiempo así. Porque toda la historia de la salvación es esta búsqueda entre la sed de Dios y la sed del hombre. Esta búsqueda que, como simboliza ese encuentro de Cristo con la mujer en el pozo, es una búsqueda en tensión de amor. Dios viene a buscarnos por amor, a veces a tientas, como los amantes del Cantar de los Cantares se iban buscando, escondiéndose entre ellos hasta experimentar el gozo de la comunión entre ellos. Una búsqueda en amor que a veces supone luchas, esa tensión y esa lucha con Dios, ese no entender, como esa lucha de Jacob toda la noche contra el ángel del Señor,
y que cuando cae herido, el Señor reconoce su valía y le dice que ha vencido justo porque se ha dejado herir por Dios. Y le cambia el nombre, ya no se llama Jacob, sino Israel, porque le da con ese nuevo nombre su definitiva identidad. El amor de Dios que en esa búsqueda hacia nosotros nos da nuestra verdadera identidad, porque necesitamos rendirnos ante Dios, como Jacob, que se rinde ante el ángel del Señor, como los amantes del Cantar de los Cantares, que se rinden en amor el uno al otro, como Abraham, que teniendo su vida muy acomodada, carga con sus cosas y se echa al camino, a una tierra que no sabe cuál es, dejando todo a sus espaldas, pero confiado en la promesa de Dios. Como el mismo Abraham, que después de haber esperado y haber suplicado, y en su vejez haber engendrado el hijo de la promesa, está dispuesto a ofrecer en sacrificio a ese mismo hijo, porque Dios se lo pide y después se lo impide, pero Abraham está dispuesto. Como los profetas, que viven en una tensión de amor con Dios, le aman profundamente, pero la misión que han recibido de Él les sobrepasa sus fuerzas, como la de Moisés. La de los profetas que hubieran preferido quedarse tan tranquilos, llevando su vida sin mayores convulsiones, acomodándose también a los criterios de las mayorías o al uso del momento o a lo que tocara, y sin embargo se levantan contra lo injusto. Levantan su voz, sus gestos, disponen sus bienes para expresar cuál es la voluntad de Dios y volver a conducir al pueblo hacia ella. En definitiva, como el mismo Cristo. Dios que se hace nada por amor, que se hace un mendigo, que no tiene ni un cubo para sacar agua. Mientras va de camino, Dios, hecho nada, llama al hombre a hacer lo mismo, a hacernos nada de amor. Nada de amor que significa despojarnos de nuestras cargas, vaciar nuestra mochila. Nada de amor que significa despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de nuestros viejos pecados, despojarnos de todo lo que nos impide tener una relación más íntima, más límpida, más auténtica con Él. Nuestra cuaresma-cuarentena nos está dando esta oportunidad de experimentar nuestra sed, nuestra insuficiencia. Busquemos entonces la fuente, como Cristo, que se adentra en tierra hostil, que asume lo desagradable para redimirlo. Que esta sed nos vuelva, que esta sed nos mueva a encontrar a Cristo al borde del pozo, de esos pozos más profundos en los que vamos cavando y excavando. Meditemos ahora cuál es nuestra sed, cuáles son nuestros anhelos más profundos, que a lo mejor hemos llegado incluso a olvidar. ¿Cuáles han sido esos grandes ideales, esos grandes sueños, esos grandes proyectos en nuestra vida que quisimos emprender en algún momento, pero también la vida nos fue llevando por otros derroteros, quizá, y nos hemos ido autotraicionando, autoolvidando, si se puede decir? Hemos ido dejando de lado aquello más puro, más auténtico, más bonito de nosotros mismos.
por haber pactado demasiado con la rutina, con aquel es lo que toca, en vez de pensar es lo que toco yo, es lo que puedo cambiar yo, es lo que Dios pone en mis manos, como pone en mis manos la cruz de cada día. Eso sí es lo que toca, nos ha dicho Cristo. Carga con tu cruz cada día y sígueme. ¿Y cuántas veces hemos preferido soltar esa cruz, bajarnos de ella? Esa es tu fuente más profunda. A través de esa cruz, cavas y excavas en tus fuentes más profundas. Vuelve a encontrarte con ella en esta Cuaresma. Vuelve a encontrarte con ella en estos días previos a la Semana Santa. Vuelve a aceptarla. Dile a Cristo que sí la quieres. Reconócete insuficiente para poder cargar con ella, que tus fuerzas no te van a dar, por tanto que necesitas su gracia. En esa cruz está tu sed, porque no hay nadie que no tenga una sed de algo más profundo. El hombre es un ser necesitado. El hombre se experimenta a sí mismo continuamente bajo amenaza, atenazado también por sus propias heridas y sus propios autoengaños. Sé valiente en esta Cuaresma ver esas amenazas. Pregúntate ahora, ¿cuál es tu sed? ¿Cuáles son tus heridas y tus autoengaños? Hazlo con humildad y confianza. Date cuenta que el que no reconoce que es un ser necesitado es aquel que queda engañado por el propio pecado de soberbia. Es aquel cuyo pecado al final le pone contra Dios, contra los demás y contra sí mismo. Ponte delante de Dios ahora mismo y dile, Señor, dame de beber de esa agua. Dame de beber de ese manantial que salta hasta la vida eterna, para que no experimente más esa sed que me desgasta, la sed del sinsentido. Dame de beber, Señor. Amén. Sísifo es un personaje de la mitología griega que expresa un drama tremendo, estremecedor, de la condición humana. Según cuenta el mito, Sísifo le había robado algunos talentos, algunas capacidades a los dioses para entregársela a los hombres, así como a Prometeo. Los dioses griegos caprichosos que expresan lo más bajo y lo más detestable del ser humano, como ya hemos comentado en otras ocasiones, en otros retiros, pues viéndose despojados de lo que podía engrandecer a los hombres ante ellos, castigan a Sísifo. ¿Y cómo le castigan? Pues lo condenan a empujar una roca por la ladera de una montaña arriba hasta llegar a la cima, y al llegar allí, la roca se cae por la otra vertiente, por la otra ladera. Sísifo tiene que bajar corriendo a buscar la roca para volverla a subir hasta la cima de la montaña, donde otra vez se cae. Así una y otra vez. El mito de Sísifo inspiró a un pensador del siglo XX para decir que esa era justamente la
la condición, la fatalidad del ser humano. Albert Camus, este pensador existencialista, dijo que de hecho escribió un ensayo, una obra llamada así, la tragedia de Sísifo, el mito de Sísifo, en la cual él expresa: esto es lo que nos pasa a todos los seres humanos. Por tanto, nosotros que estamos condenados a repetir una y otra vez la misma acción que no tiene sentido, que es un absurdo, es lo que plantea Camus ahí en su ensayo, lo que tenemos que llegar es a convencernos, o a desconvencernos más bien, de que las cosas que hacemos son importantes, porque todos somos como Sísifo, subiendo una y otra vez, ladera arriba, ladera abajo, yendo a buscarla, ladera arriba de nuevo, ladera abajo, buscándola otra vez. Todos somos como él. Por tanto, tenemos que desconvencernos de que las cosas que hacemos son importantes, porque en verdad lo que las hace importantes es ese engaño con el cual nosotros nos mentimos a nosotros mismos, tratando de convencernos de que nuestras acciones y nuestra vida tienen sentido. Continúa más o menos Camus ahí en su ensayo, concluyendo: por todo esto, la única idea que verdaderamente el ser humano necesita tomarse en serio es la del suicidio. Imaginaos. Si ya el hecho de que te digan que tu vida es esa tragedia, después que termine, un autor que fue tan seguido y tan aplaudido por muchos en los desvaríos del pasado siglo, después del mayo del 68 y tal, fue uno de los más, en el contexto del mayo del 68, fue uno de los más seguidos, de los más aclamados, porque supuestamente había logrado expresar lo que es la condición humana. Pues sí, es la condición humana sin Dios. La samaritana es Sísifo. La samaritana es la que va una y otra vez a esa fuente, a sacar agua a deshoras, o a la hora de la vergüenza, más bien, a la hora de la marginación de su propio pueblo. Por eso le pide a Cristo: dame de esa agua de la que estás hablando, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a buscar una y otra vez el agua. Es como que Sísifo, es como que ese hombre de nuestro tiempo que ve su vida como un absurdo, como un sinsentido de repetir una y otra vez unas acciones que no le llevan a nada y que tiene que autoconvencerse con ciertos argumentos y tiene que persuadirse de que sí merece la pena seguir viviendo. Ese es el ser humano sediento, y es ese ser humano del cual Dios tiene sed, ese hombre del cual Dios tiene sed. Gracias a Dios que nos damos cuenta de que compartimos esta condición. Gracias a Dios de que muchas veces podemos experimentar nuestra insuficiencia. Y ojalá que desde que sepamos transformar esa insuficiencia no en un decir estamos condenados al absurdo, como fue la gran conclusión de Camus y de ese tipo de existencialismo, como es la conclusión de la vida de tantas personas que se quedan en ese es lo que toca, pues habrá que hacerlo, es lo que hay, así sin más, habrá que acomodarse. Cristo viene a nuestras regiones oscuras, a donde nosotros mismos no nos queremos adentrar, para extraer, para cavar y excavar, y hacer brotar el agua de la vida, el agua viva que ya se nos dio en nuestro bautismo, el agua viva que viene a saciar
la sed de sentido, la sed de por qué de cada dimensión de nuestra existencia. Y aquí, entonces, vamos a adentrarnos en cómo Cristo va excavando en nosotros hasta que brota ese manantial. En el diálogo que él tiene con la samaritana, se nos presenta un camino, un recorrido. Diálogos, de hecho, significa eso en su etimología. A través de la palabra, Cristo va adentrándose en lo más profundo del corazón de esta mujer. Esta mujer, cuya primera reacción cuando Cristo le pide de beber es de rechazo, incluso de ofensa. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Para un samaritano, llamar a alguien judío era peyorativo, era despectivo. Para esta mujer, responde a Jesús mostrando su aparente superioridad sobre él. Ella sí tiene su cubo para sacar agua del pozo. Ese pozo es su heredad, la heredad de su pueblo, la heredad de Jacob a los suyos. ¿Cómo viene éste a pedirle agua de ese pozo a ella? La primera reacción entonces de la mujer es la del que suele marcarle límites a Dios, dejándole claro hasta dónde puede él acercarse a pedir algo de nosotros. ¿Cuántas veces nos plantamos así ante Dios? ¿Cuántas veces nos conformamos con darle un poco de nuestro tiempo, darle el mínimo? Vivimos una religiosidad de mínimos muchas veces, pero que no nos pida más. Tenemos tantos recursos a nuestro alcance, tenemos tantos medios de los que manejamos, disponemos a nuestro antojo, y no queremos porque tenemos miedo, porque nos ciega el egoísmo, no queremos vivir según la voluntad de otro mayor que nosotros. Lo que tenemos es que descubrir que esa voluntad es una voluntad de amor y que ese otro es quien nos ama, nos llama, nos sana, nos redime. Esa es su voluntad sobre nosotros. Nuestro tiempo también está marcado por el pensamiento de autores como Marx, Nietzsche, Feuerbach, quienes llegaron a considerar a Dios como el mayor rival de la libertad del hombre, por lo cual habría que desterrarlo de nuestras existencias. Y eso llega hasta nosotros hoy. Eso ha ido colando también entre nosotros, dentro de nosotros. Ahí justamente donde hay que excavar. Hay que ir sacando todo eso que sobra, toda esa mentira. Tenemos que ir sacando, cavando y excavando, como en una mina, y sacando de lo que sobra en cuanto a tantos bienes que tenemos, pero poco bien con mayúscula. Tenemos tantas alternativas, tantas opciones, pero qué poca libertad. Tenemos tanta información, pero muy poca verdad. Cristo, que se hace mendigo, que se fatiga en nuestros caminos, nos muestra el rostro de Dios, que no viene a entrar en competencia contra el ser humano, ni viene a quitarnos nada, sino más bien viene a enriquecernos, satisfaciendo esa sed de absoluto que todos llevamos dentro. En repetidas ocasiones, Dios viene a nosotros de esta manera humilde. Puede parecer como el consejo de alguien que nos invita a buscar a Dios, a mirar hacia arriba. Puede aparecer bajo la forma de un pensamiento, un impulso. Justo así lo decía
Lo definía Santa Teresa, que es la oración, un impulso del corazón. Pues bien, Dios aparece así, que nos mueve, ese impulso que nos mueve a hacer espacio a Dios en medio de nuestros cálculos y previsiones. Así comienza lo que puede ser una verdadera, auténtica relación personal con Dios. El hombre, tan atado a esta tierra, de la cual se cree dueño, siente a su vez el anhelo por alcanzar el infinito. No perdamos de vista ese anhelo en esta Cuaresma, en la cual se nos pone entre paréntesis tantos de esos bienes, tantas de esas opciones, alternativas que tenemos en la vida. Démonos cuenta que podemos ir a lo profundo, podemos cavar y excavar. Pregúntate entonces, si has experimentado ese deseo de Dios que te llama a conocerle y a dejarte conocer por Él. Pregúntate cuáles son esos impulsos que te mueven a buscar a Dios. ¿Bajo qué formas suele Él invitarte a entablar ese diálogo profundo que irá respondiendo a las inquietudes más sentidas de tu alma? La Cuaresma es el tiempo para dejar caer nuestras propias barreras, como las tenía que dejar caer esa mujer. Tiempo para darnos cuenta del lastre de nuestras divisiones, del afán de suficiencia, que en verdad nos está impidiendo conocer nuestra realidad más profunda. ¿Cuáles son esas barreras que levantas ante Dios y que te impiden recibir su gracia en plenitud? ¿Cuáles son esos lastres de prerrogativas, odios acumulados, que te dificultan entrar en diálogo sincero y revelador con Dios? A partir del versículo 11 de nuestra lectura, comenzamos a percibir un progresivo cambio de actitud en la samaritana hacia Jesús. Si antes ella lo había tratado como a un enemigo, a un perro judío, estaría pensándolo, ahora al menos le da el trato respetuoso de Señor. Cuando le pregunta, Señor, pero si no tienes cubo. Cuando le empieza a dejar espacio, pero ojo, aquí le está llamando Señor con minúscula. No es el Señor, el Kyrios, Señor de cielos y tierra, sino al menos el trato respetuoso. Señor, buenos días, mucho gusto, Señor. Pero ya es un paso. Aquí va el diálogos. En diálogos, a través de la palabra, Cristo la está elevando. Está entrando a su corazón, está cavando y excavando dentro de ella. Entonces le va preguntando si acaso él es más que su patriarca Jacob. Le va abriendo espacio en su propia historia, en la historia de los suyos. Porque cuando dialogamos con Cristo, Él nos descubre, quita el velo de nuestras apariencias, hace que entren en crisis muchas de nuestras falsas seguridades, el peso de las costumbres y de nuestro mismo entorno social que nos condiciona. Es por ello que Cristo, en ese diálogo de amor y de delicadeza, igualmente se enfrenta a la mujer, asegurándole que todo aquel que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que Él puede dar no volverá a experimentar la sed jamás.
Solo si en la Cuaresma nos dejamos cuestionar por Dios, que pone en crisis nuestros apegos, nuestras falsas seguridades, podemos experimentar la gracia y el riesgo de la respuesta libre a Él. La gracia y el riesgo. Aquí pensamos en un filósofo del siglo XIX, Søren Kierkegaard, quien lo supo explicar bien cuando definió la fe como un salto al vacío, que significa no apoyarse en nuestras propias certezas y conjeturas, sino abandonarse confiadamente en Dios, como el salto al vacío que dio Abraham cuando salió de su tierra, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, el salto al vacío que da Moisés, cuando con todo el pueblo a sus espaldas sale a atravesar aquel desierto para ofrecer adoración allí al Señor. El salto al vacío que da el mismo Cristo cuando endurece su rostro y toma la firme decisión de subir a Jerusalén para dar allí la vida, como lo contemplaremos en esta Semana Santa. Pregúntate tú, si también en esta Cuaresma estás dejando que Dios te sorprenda, haciéndote descubrir nuevas profundidades de su misterio. Si estás dando tu pequeño, gran salto al vacío, confiándote a Él, o te limitas a cumplir con una costumbre ya de una Semana Santa más, esta marcada por unas condiciones bastante particulares. Pero quizás hasta lo puedes tomar como que nos han rebajado las exigencias de la Semana Santa, dispensándonos hasta de tanto de lo que hacíamos. Hazte estas preguntas. Preséntate ante Cristo hoy con esta valentía y con esta confianza. Pídele que te muestre tu verdad más auténtica. ¿Cuáles son esos autoengaños? ¿Cuáles son esas falsas seguridades? Pídele que a través de su palabra, en un diálogo contigo, ilumine los aspectos oscuros de tu propia vida. Déjate interpelar por Dios sobre tu propia verdad, de tal modo que vivas en sincera conversión. Esa verdad que Cristo le muestra a la mujer samaritana, esa verdad que le muestra a toda persona que se abre al diálogo con Él, que le deja entrar en lo más profundo de sí mismo, le hace descubrir, le pone al descubierto su propia verdad, la verdad de su vida, también con aquellas manchas, aquellos rincones oscuros que necesitan ser sanados, iluminados por la luz de la gracia. La mujer que primero trataba a Cristo con desprecio, con aires de superioridad, que después ya empieza a tratarle con cierta deferencia, con cierta educación, ahora es impelida por Cristo, es sacudida cuando Él le manda a que vaya en busca de su marido y vuelva. La mujer le dice que no tiene marido, una media verdad y media mentira. No tiene marido porque ha tenido 5 y con el que ahora está no es marido suyo. Le descubre Cristo. Y démonos cuenta del detalle de cómo se lo habrá descubierto, con qué delicadeza. Así Dios nos muestra nuestra propia verdad.
¿Cuántas personas le habrán echado en cara, le habrán espetado a esta mujer? Su historial, su pasado, sus 5 maridos. Y eso no habría hecho más que alejarla, que apartarla, que humillarla, excluyéndola de su propia comunidad, no queriendo encontrarse con nadie. Con Cristo, en cambio, es distinto. Cristo no le da una palmadita y le dice, no pasa nada, no pasa nada. Le dice que realmente ella está en una condición que hay que ajustar, que hay que sanar, que hay que poner las cosas en su lugar, y llama las cosas por su nombre. Sin embargo, es una verdad que no está reñida con el amor, no está reñida con la caridad. De tal modo que esta mujer acepta lo que el maestro le está diciendo. Y cuando esta mujer se da cuenta de que este hombre, este forastero, que no tenía ni para sacar agua del pozo, es capaz de descubrir su verdad más honda y más dolorosa también, entonces le llama en el versículo 19 profeta. Señor, veo que eres profeta. Caballero, veo que eres profeta. Y como le reconoce como profeta, le hace preguntas que se le hacen a un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. A un profeta se le pregunta acerca de la historia, el sentido de la historia, la identidad, la misión y el destino del propio pueblo. Para eso Dios manda a los profetas. Y eso le pregunta a esta mujer, a este que ya no es un cualquiera, un judío cualquiera, que está atravesando su tierra, que ya no es simplemente un forastero con el que se tiene un poco de deferencia, al que se le llama Señor, ¿qué necesita usted? Ahora le trata como a profeta, le pregunta lo que solo un hombre de Dios le puede responder. Y este hombre de Dios, o más bien este hombre que es Dios, le responde, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Aquí está toda la historia de la salvación. Aquí está todo el ser y el quehacer del hombre. Aquí está todo el designio de Dios revelado en estos 4 versículos. Recorrer el camino de la Cuaresma, prepararnos para celebrar la Pascua esta próxima semana, implica crecer en esa capacidad de atender, asumir la propia vida desde la altura y profundidad en que Dios se revela. Fijémonos, altura y profundidad, anchura y largura, así dice San Pablo, que es el misterio de Dios. Rezo cada día, decía San Pablo a sus comunidades, para que podáis conocer el misterio de Dios en toda su altura y profundidad, hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado y hacia otro, a Dios que todo lo abarca. Esa es la Pascua. Cristo Alfa y Omega, principio y fin, Señor del tiempo y de la historia. Que el Señor del tiempo nos tiemple a nosotros, que pueda ir templando lo que somos, afinando
en estos días mediante la purificación de nuestro ser, para hacernos capaces de entonar como una cuerda templada, la cuerda de un instrumento, la armonía de esa vida hermosa que Él ha destinado para nosotros. Esto es contemplar a Dios. Tenemos la oportunidad en estos días de estar en casa, de estar en nuestro lugar de bendición, en nuestro lugar santo, en la morada de nuestra familia como iglesia doméstica. Tenemos la oportunidad de recoger el corazón, de contemplar. En un texto precioso que se cita poco de San Juan Pablo II, Él nos habla acerca de la relación que hay entre la contemplación, la belleza de la vida y ese recogimiento del corazón. Nos dice San Juan Pablo II, la entrada en la contemplación es análoga a la de la liturgia eucarística. Recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos, despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama para ponernos en sus manos, como una ofrenda que hay que purificar y transformar. Que caigan nuestras máscaras en esta Cuaresma, en estos últimos días. Que dejemos de persistir en el autoengaño y la afirmación falseada de nuestro propio yo, nuestro propio ego, y que sea la verdad de Cristo la que ilumine nuestra propia existencia. Pidámosle que podamos descubrir su imagen en nosotros mismos, hasta el punto de irnos configurando cada vez más con ella y dejarnos transformar por su gracia. Esta mujer que a través de este diálogo ha pasado ahora a descubrir a Cristo como profeta, le hace la pregunta última que se le hace a un profeta. Le pregunta acerca del Cristo, del Mesías, el que había de venir. Y Cristo le revela definitivamente la verdad de sí mismo y la verdad acerca de ella misma, que se le muestra cuando se da cuenta a quién tiene delante. El Cristo. Soy yo el que te está hablando. En la oración, en el recogimiento, en el presentar tu vida como ofrenda a Dios, se te revelará el Cristo, Señor del tiempo y de la historia, Alfa y Omega, principio y fin. Y esa tiene que ser una noticia, esa tiene que ser la buena noticia que salgas a comunicar, que salgas a transmitir, a evangelizar. Porque no se enciende una lámpara para esconderla debajo de la mesa. Porque lo que no se da, se pierde. Dad y se os dará, dice el Señor. El talento que se entierra queda infecundo y merece castigo. Que todo lo que Cristo está haciendo en nosotros, en esta Cuaresma, en esta intensa y purificadora Cuaresma, dura para muchos, dura y dolorosa, a precio de la propia vida que están pagando muchos, que sirva para abrir más nuestro corazón hacia los demás, para que ella nos dirija a ir en busca
de los nuestros también. Porque solo podremos conocernos a nosotros mismos y conocer a Cristo, conocernos y reconocernos en la medida en que nos reconozcamos en la persona de nuestros hermanos, como la samaritana que va en busca de su gente, de los que antes la despreciaban, de los que la habían excluido, de aquellos por los cuales ella se sentía señalada. Ella va y les busca. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, todo lo que soy. Casi una provocación, ¿no? Ya podían haber dicho los de su pueblo, vaya, qué difícil lo tenía el hombre para decirte quién eres, que lo sabemos todos. Y sin embargo, ¿cómo habría sido la transformación de esa mujer que la gente del pueblo sale a ir a ver al hombre? Porque no se lo creen, algo ha pasado en ella. Esta vida ha cambiado, tiene algo completamente distinto que no habíamos percibido antes en ella y quizá en ninguna otra persona que hubieran conocido. Así tiene que pasar en nosotros, en esta Cuaresma, en esta Pascua que nos preparamos a celebrar. Que nuestro profundo encuentro con Cristo, a través de esta larga purificación, nos mueva a ello, nos lleve a ello. Cristo ha venido para operar esta gran obra de reconciliación entre los seres humanos, que genera la comunión entre estos seres humanos, la comunión entre ellos y con Dios. Porque nadie puede llamar a Dios Padre si al mismo tiempo no llama hermanos a los demás. Esta es la gran novedad cristiana que cambia el mundo. Ya lo expresaba San Pablo en los albores del cristianismo, cuando decía, ya no hay griego ni judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Es la reconciliación y la unidad de lo que no suprime las válidas diferencias entre las personas, sino que las armoniza en la comunión, de modo que aun siendo muchos, dice también San Pablo, empezamos a formar todos un solo cuerpo en Cristo. Eso está en la carta a los Romanos. Muchos, un solo cuerpo. Que vayamos hacia los demás, que vayamos a anunciar con esa fuerza y ese amor nuevo de quien no teme salir al encuentro, de quien descubre como hermano, no ya como uno que era una amenaza, una carga, un pesado, sino uno que, como decía también San Juan Pablo II, es un don de Dios para mí, uno que me pertenece, que tiene algo único para ofrecerme, y yo tengo algo único para él. Si en esta Cuaresma experimentamos esa purificación y transformación profunda que nos hace capaces de estar en íntima unión con Dios, también tenemos que ser partícipes de esa experiencia a los demás. Una persona que se encuentra así con Cristo no solo recibe gracias para sí mismo, sino que se convierte ella misma en una gracia. No solo es que doy una gracia, es que soy una gracia, una bendición para muchos. Aquí se verifica, este es el criterio de verificación de nuestra vida cristiana, de nuestra relación con Cristo, de ese diálogo que ha cavado y excavado hasta hacer que brote el manantial de vida nueva, el agua de agua viva. Preguntémonos si toda esta purificación que estamos viviendo nos está moviendo a anunciar a los demás las maravillas del Señor. Si nos está dando la fuerza para salir de nosotros mismos y abrirnos a los otros.